Mi hijastra Adriana tiene 25 años. Y en esos 25 años jamás me ha llamado mamá. Ni una sola vez. Blanca. Siempre Blanca. Como si yo hubiera sido una conocida de la familia que apareció demasiado tiempo por la casa. No la mujer que la crió. No la mujer que la llevó al colegio durante más de una década. No la mujer que la cuidó cuando tuvo fiebre. No la mujer que pasó noches enteras sentada junto a su cama cuando enfermaba. Nada. Blanca. Y, sinceramente, ya me cansé. No de Adriana. De fingir que esto no me importa. Porque sí. Me importa. Muchísimo. Y antes de que empiecen a sacar conclusiones prefiero contar la historia completa. No la versión bonita. La verdadera. Hace 20 años yo era enfermera especializada en cuidados paliativos. Mi trabajo consistía en acompañar a personas que ya no iban a recuperarse. Entre esos pacientes estaba Elena. La madre de Adriana. 38 años. Cáncer terminal. Conocí a esa familia porque todos los días cruzaba la puerta de su casa sabiendo exactamente cómo iba a terminar aquella historia. No voy a mentir. Ni a ustedes. Ni a mí misma. Me enamoré de Marcelo. Mientras Elena seguía viva. Y Marcelo terminó enamorándose de mí. Sí. Antes de que su esposa muriera. Pueden insultarme si quieren. No sería la primera vez que lo escucho. Pero tampoco voy a fingir que las cosas ocurrieron de otra manera solo para caerles mejor. Durante meses entré a esa casa. Vi cómo una enfermedad destruía lentamente a una familia. Vi a Marcelo dejar de dormir. Vi a una niña de 6 años que ya empezaba a entender que iba a perder a su madre. Y vi a una mujer que, por más que luchara, jamás iba a salir viva de aquella habitación. Maldición. La gente habla de estas historias como si todo fuera blanco o negro. Como si existiera un momento exacto en que una vida termina y otra puede empezar. La realidad no funciona así. Todo se mezcla. El dolor. La culpa. La esperanza. Las despedidas. Y también el amor. Fue horrible enamorarme de un hombre cuya esposa todavía respiraba. Sí. Muchísimo. Me avergüenza. También. Pero sería una hipócrita si dijera que jamás pensé en cómo sería mi vida si todo hubiera ocurrido de otra manera. Porque lo pensé. Muchísimo. Cuando Elena falleció todo ocurrió muy deprisa. Yo ya formaba parte de aquella casa. Primero como enfermera. Después ayudando con Adriana. Después acompañando a Marcelo. Y finalmente. Bueno. Ya conocen el resto. Nos casamos. Crié a Adriana. La vi crecer. La vi convertirse en la mujer que es hoy. Y durante 20 años estuve convencida de que, tarde o temprano, el tiempo terminaría haciendo su trabajo. Que algún día dejaría de verme como la mujer que apareció durante la peor etapa de su vida. Y empezaría a verme como su madre. Me equivoqué. Hace 2 semanas celebramos mi cumpleaños. Una comida pequeña. Mi hermana. Marcelo. Adriana y su prometido. Nada extraordinario. Hasta que mi sobrina, que apenas tiene 8 años, hizo una pregunta de esas que solo hacen los niños porque todavía no entienden dónde están enterrados los cadáveres de una familia. ¿Por qué Adriana te dice Blanca? Silencio. Uno de esos silencios que hacen que hasta el sonido de los cubiertos resulte insoportable. Esperé. Pensé que Adriana cambiaría de tema. Que respondería cualquier cosa. Pero levantó la vista. Me miró. Y dijo algo que todavía sigo escuchando cada vez que intento dormir. Porque Blanca nunca ha sido mi mamá. Así. Sin gritar. Sin llorar. Sin un solo segundo de duda. Lo peor no fue la frase. Lo peor fue mirar alrededor de la mesa. Nadie parecía sorprendido. Ni Marcelo. Ni mi hermana. Nadie. Como si todos hubieran sabido durante 20 años algo que solo yo ignoraba. Y, sinceramente, creo que fue en ese momento cuando entendí que, quizás, la historia que yo llevaba 2 décadas contándome nunca había sido la misma que vivió Adriana. Actualización. Bueno. Leí prácticamente todos los comentarios. Y, sinceramente, algunos de ustedes tienen una imaginación bastante enfermiza. Los insultos me los esperaba. Destruye hogares. Carroñera. Buitre. Nada especialmente original. Pero hubo uno que apareció tantas veces que terminé buscándolo en internet. Ángel de misericordia. Al parecer existe gente convencida de que yo aceleré la muerte de Elena para quedarme con su familia. Mierda. No. Jamás. Nunca. Ni una sola vez. Fui enfermera durante 15 años. Vi morir a decenas de personas. Y puedo soportar que me llamen amante. Oportunista. Incluso monstruo. Pero jamás aceptaría que alguien insinúe que fui capaz de matar a una paciente. Porque no lo hice. Elena no necesitaba ayuda para morir. El cáncer estaba haciendo un trabajo infinitamente más cruel de lo que cualquier ser humano habría sido capaz. Vi cómo dejó de caminar. Vi cómo cada semana pesaba menos. Vi cómo el dolor empezó a cambiarle el rostro. Vi cómo algunos días apenas podía mantener los ojos abiertos. Y vi a Marcelo salir al patio para llorar solo porque no quería que ella lo escuchara. Créanme.
No había absolutamente nada que yo pudiera hacer para cambiar aquel desenlace. La enfermedad ya había decidido por todos nosotros. Así que no. No la maté. No aceleré nada. No cambié medicamentos. No desconecté bombas de morfina. No hice ninguna de las barbaridades que algunos de ustedes imaginaron. Lo único que hice fue enamorarme del marido de una mujer que se estaba muriendo. Y, aparentemente, para muchos eso ya es suficiente para condenarme. Quizás tengan razón. Pero hay algo que ninguno de ustedes entendió. Muchos escribieron exactamente la misma frase. No querías a Marcelo. Querías la familia. La primera vez que la leí me dio rabia. La 10ª también. La número 100. Ya no tanto. Porque empecé a preguntarme si, en el fondo, estaban viendo algo que yo llevaba 20 años negándome a reconocer. Hay una cosa que jamás conté. Porque me avergüenza muchísimo más que haberme enamorado de Marcelo. Nunca pude tener hijos. Lo intenté durante años. Tratamientos. Operaciones. Especialistas. Inyecciones. Todo. Hasta que un médico me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Lo siento. Silencio. Nunca vas a ser madre. Carajo. Recuerdo volver a casa ese día convencida de que mi vida acababa de cambiar para siempre. No lloré. Ni siquiera grité. Simplemente asumí que había cosas que otras mujeres tendrían y yo no. Un marido. Una casa llena de dibujos infantiles. Una niña corriendo por el pasillo. Alguien diciendo, mamá. Pensé que esa parte de mi vida había terminado antes siquiera de empezar. Y unos años después, entré todos los días a la casa de Elena. Una casa donde existía exactamente la vida que yo nunca iba a tener. Marcelo. Adriana. Los dibujos pegados en el refrigerador. Las fotografías familiares. Las mochilas tiradas junto a la puerta. La rutina. La normalidad. La familia. Maldición. ¿Quieren saber cuál fue el primer pensamiento horrible que tuve? No fue sobre Marcelo. Fue sobre Adriana. La vi salir corriendo del colegio una tarde para abrazar a su padre. Y pensé exactamente esto. Así debería haber sido mi vida. Todavía me avergüenza reconocerlo. Porque fue el principio de todo. No empecé deseando un hombre. Empecé deseando una familia. Y sí, quizás sea verdad que, poco a poco, empecé a verla como la familia que yo merecía. La familia que el destino me había negado. La familia por la que estaba dispuesta a pagar un precio que todavía hoy me cuesta pronunciar en voz alta. Pero si hay algo que sigo sin entender, es porque, después de 20 años, Adriana sigue mirándome como si yo hubiera llegado a aquella casa para quitarle algo. Porque cuando finalmente aceptó sentarse a tomar un café conmigo, descubrí que, para ella, eso era exactamente lo que había ocurrido. Actualización. Bueno, ayer me reuní con Adriana. Las dos solas. Sin Marcelo. Sin mi hermana. Sin nadie que pudiera intervenir. Solo ella y yo. Sinceramente pensé que, por fin, después de 20 años, íbamos a tener la conversación que nunca habíamos tenido. Me equivoqué. Nos sentamos en una cafetería cerca de su trabajo. Los primeros 10 minutos fueron perfectamente normales. Hablamos de su boda. Del departamento nuevo. Del trabajo. Del perro que adoptó con su prometido. Por un momento pensé que quizás Internet estaba exagerando. Que tal vez todavía existía una oportunidad. Hasta que decidí preguntarle directamente. Adriana. Silencio. Porque nunca me has querido. Sí. Así de directo. Porque ya no tenía sentido seguir dando rodeos. 20 años son suficientes. Otra pausa. ¿Por qué nunca pudiste quererme aunque fuera un poco? Adriana dejó lentamente la taza sobre la mesa. No respondió enseguida. Me observó durante varios segundos. Como si estuviera decidiendo cuánto daño estaba dispuesta a hacerme. Y yo, honestamente, creía que ya estaba preparada para cualquier respuesta. Qué ingenua fui. Respiré hondo. Y seguí hablando. Necesitaba que entendiera a mi lado. Necesitaba que, por una sola vez, alguien escuchara mi versión completa. ¿Tú crees que fue fácil? Silencio. ¿Crees que fue fácil quedarme con la familia de una mujer que se estaba muriendo? Vi cómo levantaba apenas una ceja. Pero no dijo nada. Continué. ¿Crees que disfruté entrar todos los días a esa casa sabiendo perfectamente lo que la gente iba a pensar de mí? Otra pausa. ¿Crees que disfruté ver a Marcelo llorar durante años por una mujer que yo jamás iba a poder reemplazar? Maldición. Sentía que llevaba 20 años guardando aquellas frases. Salieron todas de golpe. Sacrifiqué todo. Mi profesión. Mi reputación. Amistades. Parte de mi familia dejó de hablarme. La gente me sigue llamando rompehogares 20 años después. Y aún así seguí allí. Porque te amaba. Porque decidí que ibas a ser mi hija incluso antes de que lo fueras. Carajo. Todavía recuerdo el silencio que vino después. Un silencio insoportable. Adriana seguía mirándome. Sin rabia. Sin lágrimas. Solo con una tristeza inmensa. Finalmente habló.
Muy despacio. No, Blanca. Silencio. No hiciste todo eso porque me amaras. Sentí un nudo en el estómago. Claro que sí. Negó lentamente con la cabeza. No. Otra pausa. Lo hiciste porque nunca ibas a poder tener una hija. El mundo pareció detenerse. Como demonios. Jamás le había contado eso. A nadie. Ni siquiera Marcelo conocía toda la historia. Debió notarlo en mi cara. Porque continuó inmediatamente. Mi papá me lo contó hace años. Silencio. También me contó que lloraste durante días cuando el médico te dio el diagnóstico. No respondí. No podía. Adriana apoyó ambas manos sobre la mesa. Y entonces entendí que aquella conversación nunca había sido sobre mi relación con ella. Había sido sobre Elena desde el principio. Nunca quisiste quitarme a mi papá. Otra pausa. Querías una familia. Silencio. Y encontraron la mía. Mierda. Intenté interrumpirla. No me dejó. Mi mamá se estaba muriendo. Mi papá estaba desesperado. Yo tenía 6 años. Y tú eras la única persona que entraba todos los días a nuestra casa. Otra pausa. No te enamoraste de una familia. La elegiste. Sentí que el aire desaparecía. Porque, por primera vez, no estaba escuchando una acusación. Estaba escuchando cómo una niña había entendido toda aquella historia. Y, sinceramente, su versión era infinitamente más cruel que la mía. Entonces Adriana dijo una frase que llevo repitiéndome desde que salimos de esa cafetería. Blanca. Silencio. Tú nunca quisiste ser mi mamá. Otra pausa. Quisiste vivir la vida que era de mi mamá. Y por primera vez en 20 años. No supe cómo defenderme. Actualización. No pude dormir. Llevo 2 noches enteras repasando aquella conversación una y otra vez. Y cuanto más la recuerdo, más convencida estoy de que Adriana jamás entendió quién fui para ella. Porque sí. Es cierto. Vi una familia que siempre había querido. Es cierto. Deseé una vida que jamás pensé que podría tener. Y también es cierto que terminé quedándome con ella. Pero hay algo que Adriana jamás ha querido aceptar. Yo también pagué un precio. Uno enorme. A la mañana siguiente le escribí. Solo una frase. Creo que todavía quedaron cosas sin decir. Aceptó volver a verme. No sé por qué. Tal vez curiosidad. Tal vez quería terminar de destruirme. Nos sentamos en el mismo café. Esta vez fui directo. Ya no tenía sentido seguir escondiendo nada. Adriana. Silencio. ¿Sabes qué fue lo peor de todo esto? Esperé. Ella no respondió. Que durante 20 años sentí culpa. Mucha culpa. Todos los días. Silencio. ¿Crees que fue fácil acostarme sabiendo que me había quedado con la familia de una mujer que se estaba muriendo? Otra pausa. ¿Crees que disfruté mirar las fotografías de Elena colgadas en la casa? ¿Crees que disfruté escuchar a Marcelo llorar por ella durante años? Maldición. Mi voz empezaba a quebrarse. Nunca pude competir con una muerta. Jamás. Y aún así seguí allí. Porque te amaba. Porque amaba a Marcelo. Porque pensé que algún día todo aquello tendría sentido. Otra pausa. Pensé que algún día me mirarías como una madre. Adriana permaneció completamente inmóvil. Ni siquiera pestañeó. Entonces pronunció una frase que todavía sigo escuchando en mi cabeza. ¿Sabes cuál es tu problema, Blanca? Silencio. Que sigues creyendo que el personaje principal de esta historia eres tú. Carajo. Intenté responder. Ella levantó una mano. Nunca olvidaré ese gesto. No fue agresivo. Fue el gesto de alguien que llevaba 20 años esperando poder hablar sin ser interrumpida. Siempre hablas de lo que tú sacrificaste. Silencio. Tu culpa. Tu dolor. Tu vergüenza. Tu maternidad. Tus sueños. Tus pérdidas. Otra pausa. ¿Sabes de quién nunca hablas? No respondí. Porque ya conocía la respuesta. De mi mamá. Sentí un vacío horrible en el pecho. Pero Adriana todavía no había terminado. ¿Sabes qué recuerdo yo de esos meses? Silencio. Recuerdo despertarme de noche y escucharla llorar porque pensaba que yo estaba dormida. Otra pausa. Recuerdo preguntarle por qué papá ya casi no dormía en la casa. Carajo. Y recuerdo verla mentirme. Decirme que estaba trabajando mucho. Que estaba cansado. Que todo iba a mejorar. Mierda. Cada palabra era peor que la anterior. Mientras tanto, tú ya estabas entrando todos los días. Traías medicamentos. Sonreías. Me preguntabas cómo me había ido en el colegio. Otra pausa. Y yo pensaba que eras buena. El aire desapareció completamente. Adriana respiró hondo. Y entonces dijo la frase que terminó de destruir cualquier defensa que todavía me quedaba. Tú eras la enfermera de mi mamá. Silencio. La persona en quien ella más confiaba. Otra pausa. Entraste a nuestra casa para ayudarla a morir con dignidad. No para empezar a imaginar cómo sería vivir allí después. No pude sostenerle la mirada. Simplemente no pude. Entonces llegó la última estocada.
La peor de toda la conversación. No me da asco que te enamoraras de mi papá. Silencio. Me da asco que vieras a una mujer muriéndose. Y pensaras que aquella era tu oportunidad. Y, sinceramente, en ese instante comprendí que todavía quedaba una pregunta. La única que nunca debí hacer. La única cuya respuesta, probablemente, termine con cualquier posibilidad de que Adriana vuelva a dirigirme la palabra. Actualización final. Creo que jamás debí hacer esa última pregunta. Pero llevaba 20 años viviendo con ella atravesada en la garganta. Y ya no soportaba seguir imaginando respuestas. Así que la hice. Adriana. Silencio. ¿Por qué nunca pudiste quererme? No dije, como madre. Ni siquiera me atreví. Solo. ¿Por qué nunca pudiste quererme? Ella bajó la mirada unos segundos. Por primera vez desde que empezó aquella conversación pareció dudar. Pensé que, quizás, solo quizás, todavía quedaba algo de cariño. Entonces volvió a levantar la vista. Y comprendí que estaba completamente equivocada. Sí te quise. Parpadeé. ¿Qué? Cuando tenía 6 años. Silencio. 7 también. Otra pausa. Confiaba en ti. Sentí un alivio tan absurdo que casi sonreí. Duró exactamente 2 segundos. Porque eras la enfermera de mi mamá. Mierda. Pensaba que habías venido a ayudarnos. No respondí. Cuando me preguntabas cómo me había ido en el colegio. Yo creía que lo hacías porque eras buena persona. Cuando me dabas un chocolate. Pensaba que solo querías que dejara de llorar. Cuando me abrazabas. Pensaba que estabas intentando cuidar de todos nosotros. Otra pausa. Nunca imaginé que mientras hacías todo eso ya estabas soñando con ocupar el lugar de mi mamá. Sentí un frío horrible recorrerme la espalda. Porque nunca lo había visto de esa manera. Jamás. Intenté decir algo. Cualquier cosa. Adriana. Yo nunca. Ella negó lentamente. No. Déjame terminar. Silencio. ¿Sabes cuándo dejé de quererte? No respondí. El día que escuché una conversación que ustedes pensaron que yo no había escuchado. Mierda. Sentí el corazón detenerse. Mi mamá todavía estaba viva. Otra pausa. Yo estaba jugando en el pasillo. Ustedes estaban en la cocina. Tragué saliva. No recordaba aquella conversación. Ella sí. Perfectamente. Marcelo dijo que se sentía un monstruo. Silencio. Y tú le respondiste. Adriana cerró los ojos un instante. Como si todavía pudiera escuchar aquella voz. No hicimos nada malo. Otra pausa. La vida nos puso aquí por algo. Carajo. Un vacío inmenso me atravesó el pecho. Porque sí. Lo había dicho. Lo recordaba. Lo había olvidado durante 20 años. Pero lo había dicho. Adriana volvió a hablar. Muy despacio. Después dijiste otra cosa. Silencio. Dijiste que llevabas toda la vida esperando una familia. Otra pausa. Y que no ibas a pedir perdón por aceptar la que el destino te estaba ofreciendo. No pude seguir mirándola. Simplemente no pude. Las lágrimas empezaron a caer solas. Pero Adriana no estaba llorando. Llevaba 20 años llorando. Ya no le quedaban lágrimas. Solo palabras. Ese día entendí que mi mamá todavía respiraba. Y que tú ya estabas hablando de nosotros como si fuéramos tuyos. Silencio absoluto. Entonces hice la pregunta más estúpida de toda mi vida. ¿De verdad nunca fui tu mamá? Adriana respiró profundamente. Y pronunció las palabras que, probablemente, escucharé hasta el día en que me muera. No, Blanca. Silencio. Tú no mataste a mi mamá. Otra pausa. Solo empezaste a reemplazarla antes de que terminara de morir. Sentí que el mundo entero desaparecía. Intenté decir su nombre. No me dejó. Así que no, Blanca. Silencio. No eres mi mamá. Otra pausa. Y nunca lo vas a ser. Me sostuvo la mirada unos segundos más. Sin odio. Sin rabia. Solo con una certeza absoluta. Entonces dijo la última frase. La única que realmente importaba. Nunca te voy a llamar mamá.